Te dijeron que ahorrar era ser responsable. Y lo creíste. Te dijeron que guardar dinero te daría seguridad. Y obedeciste. Pero nadie te dijo esto. Puedes ahorrar durante 20 años y seguir siendo prisionero de tu tiempo. Porque el ahorro no te da libertad. Te da tranquilidad temporal. Y no son lo mismo. Ahorrar calma el miedo. La libertad exige claridad. El sistema ama a los ahorradores disciplinados. Personas que no cuestionan, que postergan su vida, que creen que algún día será suficiente. Pero dime algo. Si ahorrar fuera el camino a la libertad, ¿por qué tantos ahorran y tan pocos deciden? Este audiolibro no es para decirte que no ahorres. Es para mostrarte por qué confiar tu futuro solo al ahorro. Es otra forma elegante de quedarte quieto. Si buscas sentirte seguro, este audio no es para ti. Pero si quieres entender por qué el dinero inmóvil nunca te va a liberar, quédate. Lo que sigue no tranquiliza. Despierta. Ahorrar dinero y seguir atrapado. La paradoja financiera moderna. Capítulo 1. El consejo mejor intencionado. Si hay un consejo que casi nadie se atreve a cuestionar, es este. Ahorra. Lo escuchaste de tus padres, de tus profesores, de personas que te quieren, y por eso nunca lo dudaste. Porque cuestionar el ahorro parece irresponsable, parece inmaduro, parece peligroso, pero lo peligroso no es ahorrar. Lo peligroso es no entender por qué te lo dijeron. La mayoría de los consejos financieros no nacen de la libertad, nacen del miedo, miedo a no tener, miedo a depender, miedo a repetir una historia de carencias. Ese miedo es real y merece respeto, pero cuando un consejo nace del miedo y se repite sin pensamiento, se convierte en una cadena invisible. El ahorro en su origen no fue una estrategia de libertad, fue una estrategia de supervivencia. Guardar para cuando falte, guardar por si acaso, guardar porque mañana es incierto. Eso tiene sentido en un mundo inestable. El problema aparece cuando conviertes una herramienta defensiva en tu plan de vida, porque defenderte no es avanzar. Y aquí es donde empieza la confusión. Ahorrar te hace sentir responsable, te hace sentir adulto, te hace sentir correcto, y esa sensación es muy poderosa. Tan poderosa que puede reemplazar el progreso real. Muchas personas no quieren libertad, quieren tranquilidad, y el ahorro da tranquilidad. Una tranquilidad frágil, pero suficiente para no cambiar nada más. Ahorras, y sigues en el mismo trabajo. Ahorras, y sigues dependiendo de tu tiempo. Ahorras, y postergas decisiones difíciles. Porque el ahorro calma la ansiedad, pero no transforma la estructura. Y aquí hay algo que casi nadie dice. El ahorro no te enseña a pensar, te enseña a resistir. Resistir crisis, resistir incertidumbre, resistir frustración. Pero resistir no es liderar tu vida. El sistema financiero moderno ama este tipo de mentalidad. Personas responsables, ordenadas, disciplinadas y profundamente dependientes. Dependientes de un salario, dependientes de un sistema estable, dependientes de que nada cambie demasiado. Por eso el consejo de ahorrar se enseña temprano y se cuestiona tarde, porque no forma personas libres, forma personas previsibles, y lo previsible es fácil de gestionar. Aquí aparece una pregunta incómoda. Si ahorrar fuera realmente el camino a la libertad, ¿por qué nadie libre habla de ahorrar como su estrategia principal? Hablan de entender, hablan de crear valor, hablan de decidir. El ahorro aparece, pero nunca como protagonista. Aparece como respaldo, no como motor. Pero a ti te enseñaron al revés. Primero ahorrar, luego, tal vez, vivir. Primero guardar, luego, algún día, decidir. Ese algún día es la trampa. Porque el tiempo pasa, la vida se acomoda, y el ahorro se convierte en excusa elegante para no arriesgar. No arriesgar ideas, no arriesgar decisiones, no arriesgar identidad. Aquí es importante ser claro. Este audiolibro
No viene a decirte que no ahorres. Viene a mostrarte por qué convertir el ahorro en el centro de tu vida financiera es otra forma de quedarte atrapado. Atrapado en la espera. Atrapado en la prudencia eterna. Atrapado en la promesa de que cuando tenga suficiente, haré algo distinto. Pero casi nunca es suficiente. Porque el problema no es la cantidad de dinero, es la relación que tienes con él. Si tu relación con el dinero está basada en el miedo a perderlo, no importa cuánto guardes, siempre sentirás que no es suficiente. Y vivir así no es libertad, es vigilancia constante. El consejo de ahorrar fue el primer paso. Ahora necesitas el siguiente. Pensar críticamente. En el próximo capítulo vamos a desmontar el mito más fuerte de todos, la idea de que el ahorro te da seguridad. Quédate. Si esto ya empezó a incomodarte, vas por el camino correcto. Capítulo 2. El mito de la seguridad financiera. La palabra que más se repite cuando se habla de dinero es seguridad. Seguridad financiera. Estabilidad. Tranquilidad. Palabras suaves. Reconfortantes. Palabras que prometen algo que todos desean y casi nadie define. Porque cuando preguntas qué significa realmente estar seguro, las respuestas se vuelven vagas. Tener ahorros, no deberle a nadie. Estar tranquilo, pero la tranquilidad no es seguridad. Es una sensación, y las sensaciones no sostienen estructuras. El ahorro vende seguridad emocional, no seguridad real. Te hace sentir preparado para un futuro que no controlas, y esa sensación puede ser suficiente para no hacerte preguntas más profundas. Aquí hay una verdad incómoda. No existe la seguridad financiera en un sistema que cambia constantemente. Cambian los mercados, cambian los trabajos, cambian las reglas. El dinero guardado no controla nada de eso. Solo te compra tiempo. Y el tiempo sin dirección no es libertad. Es espera. El mito de la seguridad financiera nace de una necesidad humana legítima, querer dormir tranquilo. Pero el problema aparece cuando confundes dormir tranquilo con vivir libre. Muchas personas se sienten seguras y al mismo tiempo completamente atrapadas. Tienen ahorros, tienen estabilidad, tienen rutina, pero no tienen control, porque la seguridad real no viene de cuánto dinero guardas, viene de cuántas opciones tienes. Opciones para decidir, opciones para cambiar, opciones para decir que no. El ahorro por sí solo no crea opciones, solo amortigua golpes, y amortiguar golpes no es lo mismo que elegir el camino. Aquí aparece otra confusión común. Creer que eliminar el riesgo es el objetivo. Pero eliminar el riesgo es imposible. Lo único que puedes hacer es elegir qué tipo de riesgo asumir. El ahorrador cree que no está arriesgando, pero en realidad está asumiendo un riesgo silencioso. El riesgo de no desarrollar criterio. El riesgo de no aprender a decidir. El riesgo de depender siempre de condiciones externas. Ese riesgo no se siente. Por eso es peligroso. El sistema financiero tradicional se apoya en esta idea. Mientras más ahorres, más seguro estarás. Pero nunca habla de qué pasa si el contexto cambia, si la moneda pierde valor, si las reglas se modifican, si el ingreso desaparece. Ahí es donde el mito se rompe. Porque la seguridad no estaba en el dinero, estaba en la ilusión. Y aquí es donde muchos se incomodan. Porque aceptar esto implica reconocer que has estado persiguiendo una sensación, no una estrategia. El dinero guardado no piensa por ti, no se adapta, no aprende, no decide, solo está ahí. Y si tú no desarrollas la capacidad de entender el sistema, el dinero guardado solo te compra tiempo antes del próximo golpe. Eso no es seguridad, es postergación. La seguridad financiera real no es estática, es dinámica. No depende de cuánto tienes, sino de qué tan rápido puedes reaccionar, adaptarte y volver a crear valor. Y eso no se ahorra, eso se entrena. Aquí es donde el ahorro pierde su pedestal.
No porque sea inútil, sino porque es incompleto. Puede acompañar, pero no liderar. Si basas tu tranquilidad solo en lo que guardas, te vuelves frágil, porque cualquier cambio amenaza tu paz. Pero si basas tu tranquilidad en tu capacidad de pensar, entender y decidir, el dinero deja de ser refugio y se convierte en herramienta. En el próximo capítulo vamos a hablar de la figura que el sistema adora, el ahorrador obediente. Ese perfil que parece correcto, responsable, ejemplar, pero que rara vez es libre. Quédate. Si este capítulo te hizo dudar de lo que antes parecía obvio, es porque estás empezando a ver el juego completo. Capítulo 3. El ahorrador obediente. Hay una figura que el sistema financiero ama. No es el rebelde, no es el creativo, no es el que cuestiona. Es el ahorrador obediente, responsable, ordenado, disciplinado. Hace todo bien. Paga a tiempo. No se endeuda demasiado. Guarda una parte de lo que gana. Desde afuera es el ciudadano perfecto. Desde adentro casi siempre está atrapado. Porque el ahorrador obediente no solo guarda dinero, guarda miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder estabilidad, miedo a salirse del camino correcto. Y ese miedo no es casual. Fue aprendido. Desde pequeño le enseñaron que arriesgar es peligroso, que fallar es vergonzoso y que pensar diferente es irresponsable. Así se forma una mente obediente. Una mente que no necesita ser vigilada porque se vigila sola. El ahorrador obediente no necesita cadenas visibles. Tiene reglas internas. No me puedo equivocar. No puedo perder. Mejor, no intento. Y así, el dinero se guarda, pero la vida se aplaza. El sistema financiero no necesita personas libres. Necesita personas previsibles, personas que ahorran, que consumen con moderación, que no hacen ruido, que no cambian las reglas. Por eso el ahorrador obediente es premiado socialmente. Se le aplaude la disciplina, se le reconoce la prudencia, se le pone como ejemplo, pero nadie le pregunta si decide su tiempo. Nadie le pregunta si controla su vida, porque esas preguntas no convienen. El ahorro, cuando se vuelve identidad, no protege, limita, porque una identidad financiera basada en la obediencia no tolera la incertidumbre. Y sin incertidumbre, no hay crecimiento. Aquí aparece una paradoja. El ahorrador obediente cree que controla su dinero, pero en realidad es su dinero el que controla sus decisiones. No se mueve por oportunidades, sino por miedo a perder lo guardado. No elige con libertad, elige con cautela. Y la cautela constante no construye futuro, construye encierro cómodo. Este tipo de persona no se siente pobre, se siente correcta. Y eso es más peligroso, porque la corrección anestesia. Te dice que no hay nada que cambiar, que solo hay que esperar un poco más de ahorro, un poco más de paciencia, un poco más de sacrificio. Y la vida pasa. Aquí es donde el mensaje se vuelve incómodo. El sistema no necesita que seas rico. Necesita que seas confiable, que no rompas el patrón, que no cuestiones el modelo, que sigas acumulando sin reclamar control. El ahorrador obediente no es castigado, es utilizado como base estable de un sistema que se mueve sobre su previsibilidad. Por eso este perfil es promovido en escuelas, en familias, en discursos financieros básicos, porque es fácil de replicar, pero no es fácil de liberar. Liberarte de esta identidad implica algo difícil de aceptar, que muchas de tus decisiones no nacieron de tu deseo, sino del miedo a salirte del guión. Y reconocer eso duele, porque rompe la imagen de persona responsable que construiste durante años. Pero sin romper esa imagen, no hay espacio para otra. Aquí es importante ser claro. Este audiolibro no te invita a dejar de ahorrar. Te invita a dejar de obedecer sin pensar, a dejar de confundir disciplina con libertad, a dejar de creer que hacer todo bien garantiza una vida elegida. El ahorro puede ser una herramienta,
pero cuando se vuelve identidad, se convierte en jaula. En el próximo capítulo vamos a aclarar algo esencial. El problema no es ahorrar. El problema es creer. Creer que el ahorro por sí solo te va a llevar a algún lugar distinto. Quédate. Si este capítulo te incomodó, no intentes suavizarlo. Ahí es donde empieza la verdadera educación financiera. Capítulo 4. El problema no es ahorrar, es creer. Después de lo que escuchaste en el capítulo anterior, es normal que aparezca resistencia, tal vez una voz interna diciendo, entonces, ¿ahorrar está mal? No, ese no es el problema. El problema no es ahorrar. El problema es creer. Creer que el ahorro es una solución. Creer que el ahorro es un plan. Creer que el ahorro por sí solo te va a llevar a la libertad. Ahorrar es una acción. Creer es una postura mental. Y confundir una con la otra es donde comienza el estancamiento. Cuando ahorras con conciencia, estás usando una herramienta. Cuando crees en el ahorro, estás delegando tu futuro. El ahorro no piensa, no decide, no crea. Solo obedece a la intención que tú le pongas. Pero la mayoría de las personas no ponen intención, ponen fe. Fe en que guardar dinero compensará decisiones no tomadas. Fe en que el tiempo hará el trabajo que ellas no hacen. Fe en que acumular es avanzar. Esa fe es cómoda, porque no exige claridad, no exige estrategia, no exige enfrentarte a lo que no sabes, solo exige constancia. Y la constancia sin dirección es una forma lenta de quedarse igual. Aquí aparece una distinción clave. Hay personas que ahorran porque tienen un plan, y hay personas que ahorran porque no lo tienen. Externamente se ven iguales, internamente son opuestas. El primer grupo usa el ahorro como respaldo temporal mientras ejecuta decisiones. El segundo grupo usa el ahorro como refugio permanente para no decidir. Y el dinero, silencioso, no juzga. Solo se queda quieto esperando órdenes. Cuando crees en el ahorro como solución, le entregas poder que no tiene. Le pides que te dé seguridad. Le pides que te dé libertad. Le pides que te dé futuro. Y el ahorro no puede hacer eso, porque el ahorro no crea valor, no genera criterio, no desarrolla capacidad, solo conserva. Y conservar sin crear es estancarse con elegancia. Este error no se enseña en los cursos básicos, porque es incómodo. Es más fácil enseñar a guardar que enseñar a pensar. Pensar implica incertidumbre. Pensar implica error. Pensar implica responsabilidad. Guardar solo implica hábito. Por eso el ahorro se convierte en el centro de la educación financiera tradicional. Porque es fácil de medir, fácil de repetir, fácil de recomendar. Pero la libertad financiera no se mide en cifras, se mide en control. Control de tu tiempo, control de tus decisiones, control de tu capacidad de adaptación. Y nada de eso se ahorra, se desarrolla. Aquí es donde debes hacerte una pregunta honesta. ¿Estoy ahorrando para ejecutar una estrategia clara? ¿O estoy ahorrando para no enfrentar lo que aún no entiendo? Responder eso requiere valentía, porque puede revelar que has estado usando el ahorro como sustituto del pensamiento. Y eso no te hace irresponsable, te hace humano. A todos nos enseñaron a buscar seguridad antes que claridad. Pero llega un punto en el que necesitas cambiar el orden. Primero, claridad. Luego, estrategia. Después, herramientas. El ahorro entra ahí, no antes. No como fe, no como promesa, no como plan. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que casi nadie menciona. ¿Qué le pasa al dinero cuando se queda quieto demasiado tiempo? ¿Por qué el dinero inmóvil se vuelve débil? Quédate. Si ahora empiezas a ver el ahorro no como salvación, sino como instrumento, ya diste un paso importante. Capítulo 5. El dinero quieto se vuelve débil. Existe una creencia muy extendida y muy peligrosa. Si no hago nada con mi dinero, no pasa nada.
Eso no es verdad. No mover el dinero no es neutral. Es una decisión. Y como toda decisión, tiene consecuencias. El dinero, cuando se queda quieto, no se conserva intacto. Se desgasta. No de forma visible, no de forma inmediata, pero se debilita. Porque el mundo se mueve aunque tú no lo hagas. Los precios cambian. Las reglas cambian. Las oportunidades cambian. Y el dinero que no tiene dirección queda atrás. El dinero quieto no aprende del entorno, no se adapta, no responde, solo espera. Y esperar, en un sistema dinámico, es perder lentamente. Aquí aparece una confusión común. Pensar que mover el dinero siempre significa especular. Pensar que toda acción es riesgo innecesario. Pero no moverte también es riesgo, solo que es un riesgo silencioso. Un riesgo que no duele hoy, pero cobra mañana. Cuando el dinero se queda quieto, pierde poder. Poder de compra. Poder de decisión. Poder de impacto. Y cuando pierde poder, tu margen de maniobra se reduce. No porque seas irresponsable, sino porque el contexto avanzó sin ti. Este es uno de los mayores errores del ahorrador obediente. Creer que la quietud es sinónimo de prudencia. La quietud prolongada no es prudencia. Es parálisis bien presentada. El dinero está hecho para cumplir una función. Puede proteger, puede potenciar, puede abrir opciones, pero para eso necesita intención. Sin intención, el dinero se convierte en un objeto inerte que solo ocupa espacio. Y aquí hay algo importante. El dinero no se debilita solo en términos financieros. Se debilita mentalmente. Porque cuando sabes que tu dinero no hace nada, tú tampoco desarrollas criterio. No analizas, no decides, no fallas, no aprendes. Te acostumbras a la comodidad de no elegir. Y esa comodidad se vuelve adictiva. Es mucho más fácil no mover nada que enfrentar la incertidumbre de decidir. Pero la libertad no se construye desde la comodidad. Se construye desde la comprensión. El dinero quieto no te entrena para la libertad. Te entrena para la espera. Y esperar, en exceso, atrofia la capacidad de acción. Aquí es donde muchos se justifican. Ya habrá tiempo. Más adelante. Cuando tenga más. Pero el momento perfecto nunca llega, porque no es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de relación. La relación que tienes con el dinero quieto define la relación que tienes con el riesgo, con la decisión, con el cambio. Y si tu relación con el cambio es evitarlo, la libertad siempre estará lejos. Mover el dinero no significa moverlo sin pensar. Significa entender qué función cumple en tu estrategia. Porque sin estrategia, cualquier movimiento es ruido. Pero sin movimiento, no hay aprendizaje. El dinero quieto no te protege del error. Te protege de la experiencia. Y sin experiencia, no hay criterio. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo profundo. La falsa moral del sacrificio. ¿Por qué privarte hoy no siempre te acerca al mañana que imaginas? Quédate. Si empiezas a sentir que no hacer nada también tiene precio, este capítulo ya cumplió su función. Capítulo 6. La falsa moral del sacrificio. Hay una frase que suena correcta y casi nadie cuestiona. Sacrifícate hoy para vivir mejor mañana. La escuchaste 1000 veces y probablemente la adoptaste como principio de vida, porque suena madura, responsable, virtuosa. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si ese sacrificio no te está acercando a nada? ¿Y si solo está postergando una vida que nunca llega? El sacrificio por sí solo no es noble, es neutro. Puede ser una herramienta o una trampa. Depende de hacia dónde apunte. El problema aparece cuando el sacrificio se convierte en identidad, cuando ya no es una decisión consciente, sino una forma de demostrar que eres correcto. Muchas personas no se privan por estrategia. Se privan para sentirse moralmente superiores, para decirse a sí mismas, estoy haciendo lo que debo. Y esa sensación
reemplaza el progreso real. Aquí está la trampa. El sacrificio duele y el dolor da la sensación de avance. Pero no todo lo que duele, construye. Hay sacrificios que solo desgastan. Personas que pasan años posponiendo deseos, tiempo, experiencias, con la promesa de que algún día todo habrá valido la pena. Pero ese día no tiene fecha, porque el sacrificio no está conectado a una visión clara. Está conectado al miedo a equivocarse, a la idea de que disfrutar hoy es irresponsable, de que vivir bien es algo que se gana sufriendo. Esa moral no nace de la libertad, nace del control. Un sistema no necesita que disfrutes, necesita que aguantes, que resistas, que postergues, que sigas funcionando. Por eso el sacrificio constante es aplaudido. Trabajar más horas, dormir menos, gastar menos, aguantar más. Todo eso se celebra. Pero nadie pregunta si te acerca a decidir tu vida. El sacrificio sin dirección no es disciplina, es desgaste lento, y el desgaste prolongado no crea libertad, crea resignación. Personas cansadas que ya no buscan algo distinto, solo buscan no perder lo poco que tienen. Aquí aparece una verdad incómoda. Hay personas que ahorran no para vivir mejor después, sino para justificar por qué viven mal ahora. Y eso no es estrategia financiera, es anestesia emocional. El sacrificio, cuando no está conectado a una visión concreta, solo te acostumbra a renunciar. Renunciar a tiempo, renunciar a opciones, renunciar a decisiones. Y cuando te acostumbras a renunciar, la libertad se vuelve extraña. Te da miedo, porque implica elegir y asumir consecuencias. Muchos prefieren el sacrificio porque es conocido. Elegir es incierto. Pero la vida que se posterga indefinidamente no es prudente. Es aplazada. Este audiolibro no te dice que gastes sin pensar. Te dice que pienses antes de sacrificarte. Que revises si tu esfuerzo tiene dirección o solo costumbre. Porque sacrificarse sin claridad no es virtud, es hábito. Y los hábitos, cuando no se cuestionan, se convierten en jaulas. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo esencial. ¿Por qué libertad financiera no es acumular dinero? ¿Por qué tener más no siempre significa poder más? Quédate. Si este capítulo removió una incomodidad silenciosa, es porque tocó una verdad que pide revisión. Capítulo 7. Libertad no es acumular. Durante años te hicieron creer que la libertad financiera era una cifra, un número en una cuenta, una cantidad suficiente para dejar de preocuparte. Pero nadie te explicó qué pasa cuando alcanzas ese número y tu vida sigue igual. Porque la libertad no se acumula, se ejerce. Y aquí aparece una de las mayores confusiones de la educación financiera tradicional. Confundir tener con poder. Puedes tener mucho dinero y muy poco control. Puedes tener ahorros y ninguna decisión real. Porque la libertad no depende de cuánto guardas, sino de cuántas opciones tienes. Opciones reales. Opciones para decir que no. Opciones para cambiar de rumbo. Opciones para usar tu tiempo según tus criterios. El dinero puede ayudar a crear opciones, pero no las garantiza. Si tu vida financiera está construida solo para acumular, tu mente se entrena para proteger, no para decidir. Y proteger no es lo mismo que liderar tu vida. Aquí hay una paradoja incómoda. Cuanto más te enfocas en acumular por acumular, más miedo tienes de perder. Y cuanto más miedo tienes de perder, menos libre te vuelves. Porque tus decisiones empiezan a girar en torno a conservar, no a elegir. La acumulación sin propósito crea apego. Y el apego es lo contrario de la libertad. La libertad financiera no es tener un colchón más grande. Es saber que puedes adaptarte si el colchón desaparece. Es tener criterio, no solo capital. Es entender el juego, no solo sobrevivir en él. Muchas personas persiguen números porque creen que el número resolverá su inseguridad, pero la inseguridad no se resuelve con cifras. Se resuelve con comprensión.
Cuando entiendes cómo se mueve el dinero, cómo se crea valor, cómo se toman decisiones financieras, el dinero deja de ser un fin y se convierte en medio. Y ahí aparece la verdadera libertad, no porque tengas más, sino porque dependes menos. Menos de un ingreso, menos de una estructura, menos de una promesa futura. Dependes más de tu capacidad de pensar. Aquí es donde el ahorro pierde su papel protagónico. No desaparece, se reubica. Ya no es el objetivo, es el respaldo. El respaldo de alguien que entiende qué está haciendo y por qué. Acumular sin propósito es como llenar un tanque sin saber a dónde vas. Te sientes preparado, pero sigues quieto. La libertad no es llegar a una cifra mágica. Es construir una relación con el dinero que te permita decidir sin pánico, decidir con criterio, decidir con intención, decidir con responsabilidad real. Eso no se acumula, se entrena. En el próximo capítulo vamos a dar un giro importante. Pensar como estratega, no como protector. Cómo cambiar la mentalidad defensiva por una mentalidad de dirección. Quédate. Si empiezas a entender que libertad no es tener más, sino necesitar menos miedo, este capítulo ya hizo su trabajo. Capítulo 8. Pensar como estratega, no como protector. La mayoría de las personas no piensa el dinero, lo protege. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Proteger es reaccionar. Estrategizar es dirigir. El protector vive anticipando amenazas. El estratega vive diseñando movimientos. Uno se defiende del mundo, el otro se posiciona en él. La educación financiera tradicional forma protectores. Personas enfocadas en no perder, en no fallar, en no salirse del camino. Pero la libertad financiera no se construye evitando riesgos. Se construye entendiendo cuáles valen la pena. Pensar como protector es vivir en modo supervivencia. Todo se filtra por una pregunta. ¿Qué pasa si pierdo? Pensar como estratega es vivir en modo creación. Todo se filtra por otra pregunta. ¿Qué estoy construyendo? El dinero, visto desde la protección, es algo que se guarda. Visto desde la estrategia, es algo que se asigna. Y asignar implica intención, implica analizar, implica elegir, implica asumir consecuencias. El protector busca seguridad, el estratega busca control, y el control no nace del aislamiento, nace de la comprensión del entorno. Aquí es donde muchos se quedan atrás, porque comprender el entorno requiere salir de la comodidad del manual básico, requiere observar cómo se crea valor, cómo se mueve el capital, cómo funcionan los incentivos. Y eso da miedo. Es más fácil cerrar los ojos y guardar dinero. Pero el precio de no mirar es alto. El protector se siente tranquilo mientras todo está estable. El estratega se siente preparado incluso cuando cambia, porque su confianza no está en una cifra, sino en su capacidad de adaptación. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las personas ahorra porque no sabe qué más hacer con el dinero, no porque tenga una estrategia, sino porque no tiene claridad. Y la falta de claridad se disfraza de prudencia. Pensar como estratega no significa moverte rápido, significa moverte con sentido. No todo movimiento es progreso, pero todo progreso requiere movimiento consciente. El estratega no se precipita, tampoco se paraliza. Observa, evalúa, decide. Y si se equivoca, aprende. Porque el error para el estratega no es una tragedia, es información. El protector evita el error, el estratega lo incorpora, y esa diferencia define trayectorias completamente distintas. El dinero, en manos de un protector, es frágil, porque depende de que nada cambie. El dinero, en manos de un estratega, es flexible, porque se ajusta al cambio. Aquí no estamos hablando de ser imprudente, estamos hablando de ser consciente, de dejar de reaccionar al miedo y empezar a responder con criterio. La mentalidad estratégica no nace de tener más dinero, nace de entender mejor. Entender tus objetivos,
entender el contexto, entender tus límites y, desde ahí, asignar recursos, tiempo, energía, dinero. Todo entra en la estrategia. En el próximo capítulo vamos a integrar todo lo que viste hasta ahora. Vamos a colocar el ahorro en su lugar correcto. Ni demonizado, ni idealizado. Simplemente funcional. Quédate. Si empiezas a notar que ya no quieres protegerte tanto, sino posicionarte mejor, este capítulo ya te movió. Capítulo 9. El nuevo lugar del ahorro. Después de todo lo que escuchaste, sería fácil caer en un error nuevo. Pensar que el ahorro es inútil. No lo es. El problema nunca fue ahorrar. El problema fue ponerlo en un lugar que no le corresponde. El ahorro no es el centro. Es el margen. No es el motor. Es el respaldo. Cuando entiendes esto, todo se ordena, porque el ahorro no está diseñado para darte libertad. Está diseñado para darte espacio de maniobra, espacio para pensar, espacio para decidir, espacio para corregir. Ese es su verdadero valor. El ahorro funciona cuando sirve a una estrategia clara, cuando responde a una intención definida, no cuando reemplaza la falta de visión. Aquí es donde el orden importa. Primero claridad, después estrategia, luego herramientas. El ahorro entra al final, no al principio, no como fe, no como promesa, no como sustituto del pensamiento, como soporte. El ahorro consciente no se construye desde el miedo, sino desde el criterio. No busca acumular por acumular. Busca sostener decisiones. Decisiones que implican movimiento, aprendizaje, adaptación. Y eso cambia completamente la relación con el dinero. Ya no guardas para sentirte seguro. Guardas para poder actuar con calma. La diferencia es sutil, pero profunda. El ahorro mal ubicado te inmoviliza. El ahorro bien ubicado te libera, porque te permite decir que no sin pánico. Te permite cambiar sin urgencia. Te permite fallar sin colapsar. Ese es el lugar correcto del ahorro. No como plan de vida, sino como amortiguador estratégico. Cuando el ahorro ocupa ese lugar, pierde su carga emocional. Deja de ser refugio, deja de ser excusa, se vuelve herramienta. Y una herramienta no define quién eres, solo amplifica cómo decides. Aquí aparece algo importante. El ahorro consciente no es automático, no es una regla fija, se ajusta, depende del momento, del contexto, de la estrategia. A veces será más, a veces será menos. Y eso está bien, porque ya no estás obedeciendo una fórmula heredada. Estás respondiendo a una realidad específica. El sistema necesita que el ahorro sea rígido, porque la rigidez hace personas predecibles. La estrategia necesita que el ahorro sea flexible, porque la flexibilidad crea control. Cuando entiendes esto, dejas de sentir culpa por usar tu dinero y dejas de sentir miedo por moverlo. Empiezas a verlo como lo que es, un recurso, no una identidad, no una promesa, no una salvación. En el próximo capítulo vamos a cerrar este audiolibro con algo definitivo. El segundo contrato mental, una redefinición clara de lo que significa ser responsable financieramente. Quédate. Si ahora puedes ver el ahorro en su lugar correcto, ya estás pensando como alguien libre. Capítulo 10. El segundo contrato mental. Durante toda tu vida has operado bajo un contrato mental que nunca firmaste conscientemente. Un contrato silencioso. Trabajar, ahorrar, esperar, cumplir, sacrificar, postergar. Ese fue el primer contrato. No era explícito, pero era claro. Si hago lo correcto, si soy responsable, si aguanto lo suficiente, algún día estaré bien. Ese contrato no era malintencionado. Era heredado. Pero hoy ya sabes algo que antes no sabías. Ese contrato no fue diseñado para la libertad. Fue diseñado para la estabilidad del sistema. Y llega un punto en la vida en el que seguir cumpliéndolo no es virtud. Es inercia. Este audiolibro no te dio fórmulas. No te dio atajos.
No te prometió resultados rápidos, te dio algo más incómodo. Responsabilidad real. La responsabilidad de pensar por ti mismo, de cuestionar consejos que suenan bien, pero no te llevan a decidir tu vida. De entender que el dinero no te debe tranquilidad, te debe opciones. Aquí es donde aparece el segundo contrato mental. Uno que no se basa en miedo, sino en claridad. Uno que no promete seguridad eterna, sino control consciente. El segundo contrato dice esto: voy a dejar de obedecer sin entender. Voy a dejar de confundir sacrificio con avance. Voy a dejar de usar el ahorro como excusa para no decidir. Voy a pensar estratégicamente, aunque incomode. Este contrato no es cómodo, porque ya no puedes culpar al sistema, ni a la falta de oportunidades, ni a la mala suerte. Ahora sabes que la libertad financiera no empieza con dinero, empieza con criterio, con entender dónde estás parado, qué estás haciendo y por qué. Este contrato no te garantiza una vida fácil, te garantiza algo mejor, una vida elegida, elegida incluso cuando es difícil, elegida incluso cuando hay riesgo, elegida incluso cuando el resultado no está asegurado. Porque ahora sabes que no decidir también es una decisión. Y suele ser la más costosa. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Un audiolibro de esta duración no se escucha por entretenimiento. Se escucha cuando algo adentro ya no encaja, cuando el discurso tradicional ya no alcanza, cuando trabajar, ahorrar y esperar ya no es suficiente. Este es el punto en el que muchos retroceden. Porque pensar distinto tiene un precio. Aislamiento, incomodidad, dudas. Pero también tiene una recompensa, lucidez. Y la lucidez es la base de cualquier libertad real. Aquí cerramos el día 19, pero este proceso no termina aquí. En el próximo audiolibro vamos a ir más profundo. Vamos a hablar de decisiones, de riesgo real y de cómo construir criterio en un mundo diseñado para distraerte. Si este contenido te aportó claridad, si sentiste que algo se ordenó aunque incomodara, apoya este trabajo. Dale like a este audiolibro. Suscríbete al canal Código Millonario. Activa la campana. No para no perderte un video, sino para seguir entrenando una forma distinta de pensar. Aquí no construimos promesas, construimos criterio. Nos vemos en el siguiente audiolibro.